Sean bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el plató de Ávila Es Así de Natural y como siempre, a mi diestra, Vicente García. Muy buenas, Vicente. Hola, ¿qué tal? Buenas. Es un programa hoy especial porque hoy cerramos el curso. Nosotros somos como los niños, Vicente, ¿verdad? Vamos de septiembre, octubre hasta junio, ¿verdad? Y luego ya el verano hay que hacer rutas, hay que grabar y Vicente tiene que salir a andar por ahí. Sí, claro, que aunque cerremos el curso como tú dices, hay que trabajar y aunque no nos vean así en directo, pero estamos detrás del telón preparando nuevos programas. Hoy vamos a hacer, Vicente, en vez de ruta nueva, vamos a hacer un repaso por las principales rutas que hemos hecho en este 2021, que son bastantes, a pesar de la pandemia que no se ha podido salir tanto, y daros cuenta que Vicente lleva todo un equipo con él, entonces esto requiere que se pueda ir, ¿no?, al campo, Sí, y sí. lo hemos tenido un poco más difícil este año, ¿no? Sí, este año ha sido complicado porque además de los trípodes, las cámaras, tenemos que llevar las mascarillas que no nos dejan respirar y dificulta, aunque la gente no lo crea, pero dificulta bastante, sobre todo si tenemos que subir a algún sitio un poco complicado, pues se nota un montón las mascarillas, pero bueno, esperemos que ya para la próxima edición esté todo más natural como nuestro programa. Más natural y podamos ya salir a lo mejor ya en exteriores, al menos sin la mascarilla. Vicente, vamos a hacer ese repaso por las rutas que hemos seleccionado. La primera de ellas, creo que nos vamos a El Hoyo de Pinares, ¿no es así? Sí, el Hoyo de Pinares es un término, la verdad es que tiene bastantes rutas, se han comprometido mucho con el senderismo, también con el cuidado del medio ambiente, porque hay que reconocer, por ejemplo, en la ruta que vamos a ver ahora, que está muy cuidada, es decir, a pesar de toda la gente que va por ahí, lo tienen bastante cuidado y es bastante atractiva esta ruta que vamos a ver ahora. Creo que es la Ruta del Cuervo, si no me equivoco. Sí, la Ruta del Cuervo se llama así el Pico del Cuervo, una de las elevaciones más notables que tienen por allí y que tiene unas vistas espectaculares, como vamos a contemplar en el documental. Bueno, pues como dice Vicente, nos vamos a meter de lleno en esa Ruta del Cuervo. Nos hemos llevado una sorpresa nada más empezar la ruta. Un enorme pino piñonero que entre 4 personas apenas le abrazamos. Creo que la Ruta del Cuervo nos reserva bastantes sorpresas y además hace hoy un día muy agradable. Enorme el pino este, enorme. A lo lejos, un cuervo nos da la bienvenida a la ruta que lleva su nombre, con sus graznidos, y otros sobrevuelan nuestras cabezas. Estamos en una ruta bastante atractiva, sobre todo en primavera. Esto está lleno de jaras que desprenden un olor aromático increíble, muy agradable. Hay también algunos piornos que están en flor. Tenemos enebros y, por supuesto, pues los pinos que son característicos de esta zona. Estamos en plena tierra de pinares. Vamos a seguir la Ruta del Cuervo. Una ruta en teoría circular y que no debería costarnos mucho trabajo, pero hoy el calor aprieta. Es enorme la extensión de pinos que tenemos a nuestra espalda. De hecho, estamos en tierra de pinares. Pero lo que es impresionante también es la cantidad de jaras que tenemos a nuestro alrededor. Desprende un aroma muy sutil, muy agradable, pero bueno, la jara, donde aparece la jara, es síntoma de que el suelo está bastante degradado. Es decir, que por un lado buena noticia porque es muy espectacular, pero por otro la jara parece en suelos no muy compactos y no muy ricos. Pero bueno, hay muchas jaras en tierras de pinares y la verdad es que son bastante agradables. Mejor es tener jaras que no tener nada. Y al poco tiempo divisamos el risco del Cuervo, que contemplado desde esta perspectiva no podemos suponer las vistas tan espectaculares que nos va a ofrecer desde su cima. Desde aquí vemos la enorme extensión de pinares que da nombre a esta comarca, un mirador excepcional que ofrece panorámicas de un espacio privilegiado donde habita la cigüeña negra y el águila imperial. A lo lejos podemos observar los montes de Toledo, el Cerro de Guisando y el gigantesco Pico de la Escusa, entre otras notables elevaciones.
Bueno, impresionante las vistas que hemos contemplado desde el Pico del Cuervo. Me imagino que se llamaría así porque habrá algún cuervo que vuele por aquí y se pose ahí arriba, porque es una de las zonas más altas de por aquí. Es interesantísimo la vista, el paisaje es espectacular y el paseo tampoco es muy complicado. Le aconsejamos hacer en primavera porque en verano aquí debe de pegar bastante el sol, la verdad. El Pico del Cuervo, unas vistas espectaculares, un recorrido sencillo y un paisaje impresionante. Porque Ávila es así de natural. El hoyo de Pinares ya lo han podido ver, esa ruta del Cuervo, y como nos decía antes Vicente, esa zona está muy cuidada, pero durante este año, Vicente, no solamente nos hemos ido, en este caso tú y todo tu equipo, a la provincia, también nos hemos quedado en la capital, hemos hecho algunas pequeñas paradas, entre ellas el rastro, ¿no? El paseo y el jardín del rastro, que para muchos no es tan conocido, las especies que hay allí. Sí, pues fíjate, bien lo sabes tú que me has acompañado ¿Sí? en esta ruta por la ciudad, y lo que tú dices, el Jardín del Rastro, a pesar de que parece un jardín pequeño, que bueno, realmente lo es, pero tiene especies muy interesantes porque además se concentra ahí mucha cantidad de pájaros cantores y hemos podido ver pues, jilgueros, reguillos, carboneros, una cantidad de aves muy interesante, y yo animo a la gente a que se dé un paseíto como hicimos nosotros por allí, pero con tranquilidad y con sosiego, para contemplar la naturaleza que hay alrededor y también escuchar, porque muchas veces miramos, pero no vemos y no nos paramos tampoco a escuchar. Un paseo muy agradable, como dice Vicente, además en estos días con las tormentas y demás todavía no hace ese calor intenso, ¿no? Y se puede disfrutar, que luego a lo mejor ya en verano en el jardín sí, pero en el paseo ya ahí nos pega bien el sol, ¿no? Sí, se complica más. El verano en Ávila, como sabéis, los veranos son tórridos, pega bastante el sol y o nos ponemos a la sombra o nos cocemos. Por eso también nuestras rutas las paramos un poquito en verano, salvo que haga un día bastante agradable. Pues vamos a ello, vamos a pasearnos por el rastro, por el paseo y después por el jardín. ¿Por qué hemos venido hasta aquí, hasta el Paseo del Rastro, Vicente? Cuéntanos. Fíjate, porque es un paseo muy concurrido por los abulenses, muy conocido por ellos, pero tal vez algunas de las especies que se han plantado aquí no se conozcan tanto. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito tanto del Paseo del Rastro como del jardín, y te diré que más o menos en 1750 o algo así es cuando se empieza a remodelar este paseo. De hecho, pues antes no existía este paseo por el que vamos, esta plataforma, sino que se comunicaban directamente las murallas pues, con la zona de abajo del Teso, un poquito más arriba. Entonces, sobre 1748, 1750, es cuando se crea realmente el muro de contención que tenemos aquí, se rellena todo esto de estratos, y luego también ha dado muchos problemas, es decir, ha habido muchas filtraciones de agua, porque esto es una zona que aunque está alto, pero sí que tiene bastante humedad. Ha habido unos cuantos derribos de este muro, se ha vuelto a poner otra vez, ha habido muchísimas remodelaciones, pero sí que podemos indicar que es el paseo por excelencia de los inviernos, digamos, abulenses. Los inviernos, porque en invierno hace mucho frío, porque siempre que venimos por aquí es como decir, nos hemos dejado el balcón abierto, y en verano la verdad que aquí también hace mucho calor, pero como dices es un buen paseo para todos los abulenses y también para los que nos vienen a visitar, y sin duda cuando venimos por este paseo, Vicente, nos fijamos yo creo que todos siempre en un árbol muy característico que está detrás nuestro. ¿Qué tipo de árbol es? Sí, pues es una de las joyas, una de las maravillas que aún nos quedan, es un olmo negrillo. Es un árbol que prácticamente ha desaparecido de todo el mundo, no solo de España. Es una enfermedad que más o menos hace unos 40 o 45, 50 años se introdujo en España, cosas de la globalización, es decir, normalmente estas enfermedades, tanto fúngicas como de escarabajos, se producen por el transporte de madera, por diversos motivos. Entonces, este es un olmo negrillo. De estas dimensiones no tenemos en Ávila más que este y uno que está en la Plaza de Italia, al lado del museo. Había uno en San Vicente que era mucho más espectacular, mucho más espectacular que este, que yo, bajo mi punto de vista, pues se le dejaron morir entre el ayuntamiento de entonces y la Junta de Castilla y León,
porque empezaban a pasarse las competencias de unos a otros, que si es competencia tuya tratarle, que si es mía. El caso es que cuando le trataron, pues ya estaba prácticamente muerto. Es como si a un muerto pues le haces un electro a ver cómo está. ¿Qué cuidados, Vicente, tienen que tener un tipo de árbol como el olmo negrillo en cuanto le entra la grafiosis o preventivo? Sí, pues de todos modos hay que reconocer que la grafiosis es una enfermedad muy agresiva, muy difícil de tratar, pero puede tratarse. De hecho, este árbol se ha tratado y veis que está en unas condiciones bastante buenas. El de la Plaza de Italia se trató también y también está en buenas condiciones. Pues hablar de la grafiosis es, digamos que es una enfermedad fúngica, es un hongo que se mete en las raíces del árbol y en la savia y produce trombosis, es decir, es como si te diera a ti un trombo, un infarto, ¿no? Entonces ese hongo se va extendiendo por dentro, por la savia, y no deja que circule la savia, entonces empieza a secarse. Es muy agresiva, de hecho si tenemos varios negrillos juntos se transmite también por las raíces, porque los hongos ya sabes que son tremendos, y luego ese hongo le lleva un escarabajo, pero un escarabajo minúsculo, un escarabajo no digamos microscópico, pero sí milimétrico. De hecho hay varios, se llama el nombre científico, que el nombre científico ya saben los espectadores, no se puede casi pronunciar, que son un poco raros, que es de la familia Scolytus, que son escarabajos de madera, digamos, y es el Scolytus multistratus y luego otro que es el Scolytus scolytus, que son pequeñitos, que bueno, meteremos alguna imagen para que los espectadores vean un dibujo de cómo es, que son los que mordiendo los brotes jóvenes se meten en los brotes jóvenes, en la corteza también, y transmiten ese hongo. Es decir, un escarabajo de estos muerde un ejemplar infectado, se va a otro que está sano, le muerde también y le transmite el hongo, ¿no? Entonces, el tratamiento es complejo. Una vez infectado el árbol, la única solución es, pues digamos que para que veáis que la naturaleza y los árboles son muy parecidos a nosotros. Es decir, una vez que está infectado con esos hongos, ¿sí? Pues es como si una persona tuviera alguna especie de trombo en la sangre, y la solución es hacer que fluya mejor la sangre. Es decir, en las personas, digamos que el clásico sintrón o para diluir, para diluir la sangre, pues aquí hay unos fungicidas que se meten en la savia de los árboles a baja presión, es decir, es como si te pusieran una inyección a ti y trata de disolver esos trombos, pero claro, eso hay que hacerlo cuando el árbol está poco afectado. Si tiene una afectación muy grande no tenemos remedio. Si te parece, Vicente, nos vamos a acercar al árbol, al olmo negrillo, y así vemos un poco también las características en cuanto a dimensión entre el humano y el árbol. Nosotros no somos muy grandes, tenemos que decirlo, Vicente un poquito más que yo, así que vamos a acercarnos a este olmo negrillo para que veáis un poco lo espectacular que es. Ya pueden ver las dimensiones, son espectaculares, Vicente. Sí, pues fíjate, yo creo que 4,5 metros de perímetro seguramente tenga. Y de altura ya no te digo. De altura es tremendo. ¿Cuántos años puede tener este olmo negrillo? Pues es complicado saberlo, pero yo creo que por lo menos tiene que acercarse a los 200 años. Y claro, porque como tú sabes, para saber la edad de un árbol cuando se corta, ¿sí? Se miden los anillos. Como hicimos en la viña. Exactamente, nosotros no le cortamos, pero estaba ya cortado. Pero la gente se preguntará, ¿y cómo sé yo la edad exacta de este árbol sin cortarle? Pues mira, hay un método que es una especie de barrena hueca, que le traspasas el árbol de lado a lado, sacas la sección del árbol y en ella pues vemos los anillos. Una función, ¿no? Exactamente, vemos todos los anillos y podemos comprobar la edad. Eso sí, luego hay que taparlo muy bien, porque si no se infectaría. Claro, sí. Una vez más le comparamos con las personas, es decir, si a ti te hacen un análisis de sangre o un corte, si no te lo curas se te infecta. Entonces, siempre insisto, la naturaleza, los seres vivos, incluso los árboles son muy parecidos a nosotros, más de lo que nos pensamos. Y nos vamos a ir hasta el jardín, Vicente, pero en nuestro camino hacia el jardín vemos también que hay muchos árboles de diferentes especies. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues sí, mira, hay algunas especies muy curiosas. Hay cipreses, también cipreses de Arizona o de las llamadas arizónicas, que están labrados también con las formas geométricas estas que vimos en su día también en el Jardín del Rastro. Digo, en el Jardín de la Viña. De la Viña, si te he entendido, yo te he dicho que sí, pero te he entendido. Bueno, pues aquí en el Jardín del Rastro tienen también labradas las formas geométricas de allí. También veremos algunas aromáticas, como son romero, son lavandas, también algún tomillo, y unos almendros que precisamente están ahora en flor y nos van a dar una vista un poquito más animada de este paisaje. Pues nos vamos hacia el Jardín del Rastro, en este paseo del Rastro, precisamente.
este trocito de jardín también ha sido remodelado también unas cuantas veces. Yo no sé si es que nos aclaran bien o qué, pero bueno, se han remodelado muchas veces. Hubo una biblioteca pequeña, posteriormente se amplió, luego dejó de ser biblioteca y ahora es un centro asociado. De autismo, de autismo, sí. Entonces, bueno, está muy bien situado, en un buen sitio. Este es un jardín más bien pequeño, pero bueno, a pesar de que es pequeñito, tiene peculiaridades y algunas especies arbóreas muy interesantes y muy curiosas. De hecho, aquí detrás nuestra, pues tenemos unas tuyas labradas en formas también geométricas, la arquitectura geométrica y la jardinería geométrica esta que hablamos, y luego en el centro de ellas tenemos un falso laurel también, y todo eso está rodeado por un seto de aligustre y de boj. Estamos en otro punto distinto de este jardín del rastro, Vicente, y justo a nuestra espalda tenemos también a alguien muy conocido dentro de la literatura. Pues sí, la verdad es un busto de Rubén Darío y le efectuó o le hizo Santiago de Santiago, nuestro famoso y conocido escultor que tiene muchas obras alrededor del mundo. Precisamente la orientación que tiene, si lo vemos mirando hacia la sierra, es que Santiago de Santiago quiso ponerlo así, mirando hacia Navalsauce. Con quien tiene vinculación Rubén Darío. Exactamente, tiene mucha vinculación. Entonces tiene una vista privilegiada al busto y todas las personas que vengan por aquí también la tienen. Naturalmente hablando, Vicente, ahora mismo desde este punto, si nos sentamos en un banquito de los que tenemos aquí alrededor, ¿qué podemos observar? Bueno, aparte del busto este, que hay que mencionar que en su día hubo una fuente, ¿Sí? Porque las remodelaciones diferentes que ha tenido este jardín incluyen eso, cambiar... ¿Había dos fuentes antiguamente? Sí, había otra fuente también a la entrada, donde está ahora la pluma de... Esa pluma de la lengua, de ¿no? la lengua. En honor a Santa Teresa. Exactamente, también había otra fuente bastante grande, que en su día también se cambió, es decir que esperemos no ver muchas más remodelaciones para que la gente un poco tome conciencia de qué es lo que está viendo. Y bueno, aquí podemos ver sobre todo cedros, unos cedros muy interesantes, cedros del Himalaya, que ya vimos algún ejemplar también tanto en la viña como en el jardín de San Antonio, que sobre todo están ocupando la ladera sur. Y que este jardín era más amplio, de hecho cuando se hizo el parking de aquí abajo, pues se le cortó un poquito de espacio al jardín, otra remodelación de las muchas que ha tenido. Y luego vemos también castaños de Indias, que es toda la fila en la que estamos ahora situados, son de castaños de Indias, que aún no han echado la hoja, pero cuando la eche producen una sombra muy apetitosa. Muy buena para la época que luego nos viene. Exactamente, bueno, en verano pega aquí mucho el sol también. Sí. Y vemos alguna acacia también y una fila allí al fondo que tenemos de falsas acacias o rubinias. También están un poquito vetustas y bueno, a lo mejor convendría plantar alguna más. Pero bueno, por lo general el jardín está bastante bien cuidado y es una zona, incluso algunos le denominaban la pajarera de Ávila porque debido a la orientación, pues todas esas aves insectívoras que hemos venían dicho a este punto, ¿no? y de pequeño tamaño, aves canoras, venían aquí a cantar. Y después de estar en la capital vamos a hacer una tercera parada, ¿no es así, Vicente? Y nos vamos a ir hasta la provincia. Sí, pues nos vamos a ir tampoco muy lejos de aquí, a unos 30 kilómetros más o menos, y también para demostrar que no hace falta irse muy lejos para ver zonas espectaculares. Pues nos vamos a ir a ver unas hoces, fíjate, en Ávila unas hoces, que son las hoces de Río al Mar. Vamos a verlo. Este pequeño pantano, con una capacidad de 1 hectómetro cúbico, fue construido en 1973 y ocupa una extensión de 19 hectáreas. Su finalidad es el abastecimiento de agua potable para la localidad de Peñaranda de Bracamonte. Su principal afluente es el río Almar. Hace millones de años, enormes procesos orogénicos elevaron el sistema central sobre un océano primigenio llamado Mar de Tetis. La Sierra de Ávila es principalmente granítica, pero tanto la zona de Muñico como la de Mirueña tienen una geología muy peculiar,
con afloramientos metamórficos de pizarras que convierten este espacio en un lugar muy especial. Iniciamos el recorrido a pie, aguas abajo del embalse, siguiendo el recorrido del río al mar y rodeados de encinas dispersas de pequeño tamaño. La primera dificultad con la que nos encontramos, tenemos que atravesar el río al mar y el caudal está bastante crecido, así que no sabemos si podremos seguir la ruta por aquí o tendremos que dar la vuelta. En fin, nada más comenzar empezamos con problemas. Después de un rato caminando por una vereda estrecha y casi invisible, al fin contemplamos a lo lejos las hoces del río al mar. Estamos caminando por una zona algo desconocida para mí, porque por debajo del embalse había bajado pocas veces, y menos aún por aquí. Pero bueno, con nuestro acompañante especial hoy, que es Joaquín, que conoce la zona perfectamente, vamos a descubrir rincones, yo creo que muy curiosos y a la vez atractivos, porque la naturaleza está en pleno apogeo. Esto lo hemos grabado casi al comenzar la primavera. Vamos a seguir, si el río al mar nos deja. Apenas hay sendero para seguir la ruta. A veces lo hacemos sobre restos pizarrosos que cubren la tubería de abastecimiento de agua de Peñaranda, siempre entre rocas sueltas y un camino casi imaginario, continuamente acompañados por el sonido del agua. Ya estamos de vuelta después de esta parada y conmigo no se ha ido Vicente, no crean que se ha ido, está aquí conmigo y nos trae cosas muy interesantes, Vicente. En esta ocasión, nada más ver la portada ya me está llamando la atención el libro que nos has traído. Sí, llama la atención y pesa además, Pesa. No os creáis que es fácil coger este ejemplar. Fíjate, que solo la portada impresiona, Es All the Birds of the World, es decir, todas las aves del mundo. Y bueno, viendo el lomo... Se puede saber que hay muchas. Hay muchas aves. Bueno, como sabéis, traemos cosas novedosas. De hecho, acaba de salir ahora, es una reimpresión que acaba de salir al mercado. Es de Lynch Edition, que bueno, todos los aficionados a las aves y a la naturaleza conocen esta empresa editora porque es famosa por la calidad de sus libros y de sus volúmenes. Bueno, de hecho hay que agradecerles que nos hayan mandado este libro para presentarlo aquí en la televisión. Y bueno, viendo esto no te imaginas la cantidad de aves que hay. Es decir, nosotros, bueno, hemos hablado muchas veces de los pájaros que tenemos aquí y de las especies, de las subespecies, pero bueno, este libro recoge tanto todas las especies como las subespecies que hay en el mundo, que es impresionante. Es decir, vamos a abrir alguna página para que la gente se haga una idea. Es decir, que lo que hay aquí. Ahí tenemos. Sí, bueno, es impresionante porque es que hay algunas aves que son específicas de una pequeña isla, a lo mejor. Entonces, en este libro nos explica dónde se encuentra, tiene las características de esa especie, si está en peligro de extinción o es vulnerable, e incluso recoge algunas especies que han desaparecido ya. Es decir, que resulta interesantísimo, tanto a nivel de aficionado, porque vamos,
incluso personas como yo, que estamos muy metidas en el mundo de la Sí. naturaleza, no nos imaginamos la cantidad de especies y subespecies de aves que existen. Es decir, bueno, aquí estáis viendo unos loros. Es decir, bueno, es impresionante el libro. Bueno, hay que recordar que está en inglés para la gente que lo sepa, que no sería luego una excepción. Está en inglés, pero bueno, como es un resumen de las especies de aves, un resumen, es decir, este libro... No son todas las aves que hay en el mundo. Es una recopilación de Lynx Edition de 16 volúmenes que tiene de estas características. Es decir, en esos volúmenes está mucho más especificado todo el desarrollo de las características de las aves y todo. Aquí digamos que es un resumen en el cual vemos los mapas de distribución, el estado que tiene, y luego vienen acompañados, que ahora lo veremos más detalladamente, vienen acompañados de una ficha, que en esta ficha nos explica, pues eso, si es una especie protegida, si es una subespecie de un ave en especial, la categoría a nivel mundial. Y vamos a verlo también en imágenes. Ahora lo vamos a ver en imágenes, pero bueno, es impresionante. Y recordar que Lynx Edition no solamente tiene libros de aves, sino que bueno, tiene volúmenes de mamíferos, etcétera. Es una barbaridad. Entonces vamos a ojear un poquito el libro, que hemos hecho una grabación para que la gente vea mejor qué tipo de volumen es este. Entonces bueno, sí, la portada es impresionante, desde luego. Si ahí podemos ver que se ven muy bien los mapas de distribución. Si el círculo ese rojo, si es una especie o subespecie, la localización, como veis, que ahí estamos viendo que en algunas islas pequeñitas existe una ave específica, una variedad de ave que no se parece a las del resto. Entonces es interesantísimo. Bueno, es un regalo excepcional para los aficionados que quieran introducirse en el mundo de las aves y sobre todo para los profesionales, porque... Ya te digo, yo no es que sea un experto en aves, ni mucho menos, pero bueno, me he quedado impresionado viendo la cantidad de subespecies que existen. De todas maneras, con este tipo de libros, Vicente, tanto los que no son tan expertos como los que sí, siempre aprendes, ¿no? Siempre sí. aprendes una nueva especie, Claro, o bueno, no sabes dónde están ubicadas. Exactamente, y además, bueno, como vemos ahora que estamos sacando el libro, a pesar de que viene en inglés, bueno... prácticamente es el nombre científico. Y vemos que tiene QR, ¿no? Sí, bueno, esto es excepcional también, es decir, todas las aves, todas, es decir, que fijaos las cientos de aves que hay, los miles, digamos, tiene un código QR en el cual tú escaneas el código QR y puedes acceder a eBird España, que es una base de datos impresionante sobre aves, en la cual podemos escuchar los cantos de las aves, podemos ver vídeos también de las aves y muchísimas fotografías que amplían este libro. Bueno, pues ahí dejamos que apunten bien este libro sobre aves. Ya saben que hay 16 tomos, como dice Vicente. Este es un resumen de los 16 tomos que hay. Bueno, y sobre todo, bueno, yo también, como sabes, me muevo en el mundo editorial, me gusta escribir libros y hacer de vez en cuando alguno. La labor de recopilación esta es extraordinaria. Es decir, sobre todo ese trabajo arduo, ¿no? Bueno, sacar un código QR por cada especie, es decir, que hay miles de aves aquí, y que cada código QR, como estamos viendo, te lleve a su canto, podemos escuchar. Ahí se oye. Sí. Es decir, es totalmente interactivo. Tú ves en el libro, te ilustras, ves cómo canta esa ave, ves vídeos sobre ella. Es decir, digamos, es un libro totalmente interactivo, que sabes que me gustan a mí también mucho sí. este tipo de libros. Y hablando de interactivo, vamos a pasar ahora a otro tema, porque siempre nos traes nuevas tecnologías, aplicaciones, y en esta ocasión, para despedir la temporada, nos has hecho un vídeo, Vicente, que yo lo estuve viendo ayer y que es muy ameno, pero que nos va a dar muchas técnicas. ¿Para qué, Vicente? ¿Para qué es? Sí, pues fíjate, es un programa de una empresa que se llama Incomedia, que es para hacer banners animados, que sirven para web, pero sirven también para mandarlo a un móvil, porque haces un GIF animado y bueno, sabes que está de moda ahora Sí, está todo de moda. Sí, y bueno, había gente que nos había pedido, porque sacamos una vez hace tiempo también para hacer webs, y nos había pedido gente, pues a ver si tenéis algún programa similar, y bueno, es un programa que se llama Web Animator,
que precisamente pues sirve eso, para hacer GIF animados o banners animados, e incluso puedes hacer una web muy simple también, pero con muchas características. Vemos que es fácil de usar, viene en inglés también, pero bueno, la gente que haya utilizado un poquito el ordenador se moverá muy bien, porque es muy intuitivo, como podemos ver ahora. Pues vamos a verlo, vamos a ver ese vídeo tutorial de Vicente, y aunque, como nos decía, bien en inglés, nos lo va a explicar muy bien Vicente. En esta ocasión vamos a ver un programa para realizar GIF animados. El programa es de la empresa Incomedia y se llama Wet Animator. Vamos a ver cómo funciona. Nada más abrir el programa, pues nos creamos una escena nueva y configuramos todo. Decimos, por ejemplo, si queremos que se adapte a nuestro navegador, que mantenga el aspecto si la aumentamos o disminuimos de tamaño, y por supuesto el tamaño de la página, que en este caso, como es un banner, pues tendremos que buscar un tamaño adecuado del banner que queramos nosotros hacer. Ahora también elegimos el color, en este caso vamos a optar por el rojo, pero tenemos muchísimas posibilidades. El propio programa nos ofrece una gama de colores muy amplia y podemos aumentarla aún más. Vamos a escribir un texto y bueno, para que se vea, por supuesto, tendremos que cambiar la apariencia del texto. Pondremos un color blanco sobre rojo, que se ve bastante bien, el blanco sobre el rojo, y le adaptamos un poco al tamaño del banner. Ahora, como va a ser un banner interactivo, vamos a crear una nueva escena, que será la segunda pantalla del banner. También la configuramos, ponemos un color de fondo distinto para que veamos la diferencia. Y ponemos otro texto también diciendo que hay que hacer clic ahí para algo, veremos para qué. Uno de los puntos fuertes de este programa son los eventos. Por poner haz clic aquí no va a funcionar, tendremos que darle un código que el propio programa nos sugiere. Añadimos un nuevo evento que es un mouse click, es decir, si hacemos clic con el ratón, ¿qué ocurriría? Pues aquí decimos, pues cárgame esta página web. Ponemos la web de Diario de Ávila como ejemplo. Ahora en la primera pantalla del GIF animado, pues vamos a decir también que si hacemos clic o ponemos el ratón sobre prueba banner para la web, nos pase a la segunda pantalla. Para eso añadimos un nuevo evento. Ponemos si el ratón se sitúa sobre este objeto, sobre este texto, pues nos cargaría una escena, la escena 2, que sería la segunda pantalla del banner. Con estos simples pasos vamos a hacer una previsualización a ver cómo se mostraría en nuestro navegador web. Tenemos muchísimas opciones e incluso cómo se va a mostrar el segundo pantallazo respecto del primero. Va a ir de arriba a abajo, de izquierda a derecha, simplemente con 3 pasos del ratón. Vamos a verlo. Bien, vemos que la previsualización nos muestra que pasando el ratón por encima nos aparece el segundo pantallazo. Que corre hacia la derecha, y si hacemos clic en el segundo pantallazo, pues nos aparece la web de Diario de Ávila, como habíamos dicho antes.
Pero, ¿qué pasa si estamos en el segundo pantallazo? Pues vamos a ir hacia el primero. Para eso podemos poner otro objeto. En este caso es una flecha que nos va a indicar que si pinchamos en ella nos vamos a ir al primer objeto o a la primera pantalla. Por supuesto, añadimos un evento que diga lo mismo. Si haces clic ahí, cárgame la primera escena o la primera pantalla. Vamos a previsualizarlo a ver cómo funciona. Bueno, funciona bastante bien, como vemos, y además se adapta al tamaño de nuestro navegador web. Si lo hacemos más pequeño, automáticamente el banner se adaptaría. Vamos a complicarlo un poco más. Vamos a hacer una bola que ruede por encima de la primera pantalla y vamos a hacerla transparente para que se vea debajo el texto. Parece difícil, pero no es tanto, porque el propio programa nos va a facilitar bastante esta labor. Esto lo haríamos con fotogramas clave. Es decir, nosotros creamos un fotograma clave al principio del banner. Luego nos desplazaríamos hacia los segundos que queremos que dure el banner y crearíamos otro fotograma clave. Moveríamos la bola hacia el final y automáticamente todo este movimiento nos lo crearía el programa. Vamos a ver cómo funciona. Como vemos, funciona bastante bien. Se mueve la bola de izquierda a derecha y si cogemos y pasamos el ratón sobre el texto nos mandaría al segundo pantallazo. Podemos complicar aún más el banner y hacerle más atractivo incorporando fotos que se comportarán como objetos. Buscamos en nuestro ordenador un par de fotos, por ejemplo esta flor de una lunaria y sus semillas correspondientes, y las incorporamos a nuestro banner. Aparte de todos los eventos que podemos hacer, pues Waze Animator también nos incorpora efectos ya preestablecidos que con un solo clic podemos aplicárselos a nuestros objetos, en este caso a las fotografías. Incorporamos, por ejemplo, la inclinación de la fotografía a medida que pasemos el ratón por él y también el efecto ráfaga cuando hagamos clic.
Vamos a previsualizarlo, a ver qué ocurre. Hacemos lo mismo con la segunda foto o con el segundo objeto y ahora pues variamos un poco los parámetros porque son totalmente configurables. En la previsualización comprobamos que se mueven las dos fotografías con un efecto de reflejo y ahora vamos a cambiar en la segunda, que al hacer clic pues nos salgan las ráfagas a una velocidad más lenta y más grandes. Ahora vamos a complicar un poquito más, hacer una pequeña web muy simple, pero que podemos complicarla todo lo que queramos, al igual que ocurre con los banners. Iniciamos el programa y configuramos el tamaño de la página principal. Vamos a hacerla un poco pequeña, a media resolución, para que nos quepa bien en la pantalla. La hacemos adaptativa para que se adapte a los navegadores web que tengamos. Le decimos que use Chrome si no encuentra un navegador predeterminado y cambiamos también el color de fondo, al igual que hicimos con el banner. Vamos a ponerle un color verde, un verde claro, por ejemplo. Hacemos dos pantallas, una la haremos para poner fotografías y la otra para poner vídeos. Como vemos, podemos incorporar fotografías con el objeto de imágenes. Vamos a meter una foto para probar. La adaptamos a la página. Porque vemos que es un poco grande. Y hacemos varias copias de ella para tardar menos, pero bueno, lo suyo es en una página meter fotos diferentes, evidentemente, pero bueno, vamos a hacerlo más rápido y así copiamos y pegamos la misma fotografía. Y ahora vamos a aplicar algún efecto para que no quede estática la página, un efecto de movimiento a las fotografías, y vamos a previsualizar a ver cómo nos quedaría nuestro efecto. Vamos ahora a aplicar una pestaña, un botón, para pasar a la página siguiente. Esta sería la página de fotografías y ahora vamos a pasar a la página de vídeos. Vale, esto funciona también pues como eventos, igual que hicimos con el banner, diciendo que si hacemos clic nos cargue la página siguiente. Por supuesto que tanto el texto que introduzcamos como el mismo texto de los botones es configurable totalmente. Le podemos cambiar el tipo de letra, el color, mayúsculas, minúsculas, giros, podemos hacer un montón de opciones, pero de momento lo que nos interesa es producir un evento para que al hacer clic nos vaya a la página de vídeos, aunque aún está vacía. Pues procedemos, decimos que cuando hagamos clic nos cargue la segunda escena, que sería la página de vídeos. Y para que esta página tenga algún vídeo, pues podemos introducirlos directamente arrastrando desde el ordenador o en este caso un enlace de YouTube.
buscamos en YouTube un enlace de alguno de los programas de Ávila es así de natural. Y lo incorporamos directamente en la página. Podemos adaptarlo a toda pantalla y hacer varias páginas de vídeos, o bien poner varios vídeos en esta página. Vamos a poner varios vídeos para ver cómo quedan. Y ahora tenemos que incorporar otro objeto con un texto o un botón para que nos envíe a la página de fotos, es decir, para poder movernos de una página a otra. En este caso diremos que al hacer clic nos cargue la escena 1, que es la página inicial o la página de fotografías. Previsualizamos la web simple que hemos creado y vemos cómo aparece la página de fotos con los efectos que los hemos dado, y si hacemos clic en la pestaña de vídeo, pues nos va a la página de vídeo, en la que vemos que los vídeos son totalmente operativos, que son enlaces de YouTube, los podemos parar, iniciar, y bueno, no conviene ponerlos en play todos a la vez porque nos pueden marear un poco, pero es un ejemplo de cómo con este programa podemos hacer una página web simple o muy compleja. Todo depende de nuestro tiempo y de nuestra imaginación. Ahora procedemos a exportar la página que hemos creado. Se exporta en formato HTML5 que incorporaría todo el código necesario. También podríamos exportar sobre todo los banners a formato GIF animado, pero bueno, ya sabéis que en formato GIF animado perdería algunas de las características de JavaScript, que son las interacciones. Y luego también podríamos exportarlo al formato iComedia Website X5, que es un programa estrella de iComedia para hacer páginas web completísimas y que podríamos incorporar la mini página que hemos hecho ahora o nuestros banners animados. Bueno, esto ha sido una pequeña muestra de lo que se puede hacer con este programa, que parece simple pero tiene muchas posibilidades. Pues Animator viene en 3 versiones, una más simple para hacer banners menos complejos, otra mediana y otra plus, que es con la que podemos desarrollar mucho más nuestras opciones. Qué fácil nos lo pone Vicente. Vicente, yo ayer cuando vi el vídeo, te puedo decir que yo no soy muy experta en esto de los banners, tú sí, que yo creo que lo haces muy ameno, ¿no? Muy ameno, y aunque es un amplio vídeo, queda muy bien explicado y nos das esas pautas que luego ya cada uno, ¿no?, pues puede indagar ahí en... Sí, tal vez sea un poco largo, pero es que he querido explicarlo bien y bueno, por largo podríamos hacerlo mucho más porque las posibilidades de este programa son infinitas. Como digo en el tutorial, todo depende de la imaginación de cada uno. Bueno, Vicente, hacemos ya un parón en este verano, cerramos curso en Ávila es así de natural. ¿Cómo se presenta el verano? Cuéntame. Bueno, pues vamos a intentar descansar entre comillas, porque ya sabes que para mí eso es imposible, y seguiremos o intentaremos hacer nuevas rutas y algún tutorial, sí, tutorial que también nos gusta, un poquito más corto si es posible, y buscaremos nuevos libros y novedades interesantes y animar a la gente pues a que disfrute antes de que empiece a pegar el calor fuerte, pero sobre todo no solo a disfrutar, sino a cuidar la naturaleza, que dependemos todos de ella. Efectivamente, hay que cuidar la naturaleza y me queda simplemente, Vicente, agradecerte como cada temporada que estés con nosotros aquí en la 8 Ávila. Muchas gracias por todo. Nada, gracias a vosotros y es un placer estar aquí y dar a conocer a los abulenses la riqueza que tenemos. Una riqueza que es mucha y nosotros ya lo saben que aunque paramos en Ávila es así de natural, siempre Vicente se nos cuela en nuestra programación. Y estén atentos porque seguro que alguna ruta de las que ya he hecho anteriormente se colará en la programación. Nosotros volveremos lo más pronto que podamos. No nos falten a Vicente y a mí aquí en Ávila es así de natural. Muchas gracias.